Bien, pues estamos ya en la última parte del programa, esta zona mixta, en la que de aquí un poquito vamos a poder estar hablando con Guillerme y haciéndole preguntas acerca de, bueno, de su sermón y de esta concepción de Dios como Padre que me ha resultado, os he de ser sincero, interesante. Bueno, de estas cosas que toda la vida delante de mis ojos y no había caído, que es Jesús quien nos acerca a esa experiencia familiar con el cielo. Es Jesús quien a Dios le llama Papá, es Jesús quien nos dice que somos sus hermanos, es Jesús quien nos lleva de nuevo a la condición que perdimos en el Edén de hijos de Dios. Y ese concepto de familia, pues que hoy en día tenemos. Hoy en día Papá es nuestro Dios y lo somos gracias a que Jesús, que vino a revelar el Padre, nos lo puso y nos lo explicó en el Padre nuestro, sin ningún miedo, sin ningún temor, a llamarle papá. Eso no significa que no tengamos que tenerle el respeto debido, ¿vale? Porque no deja de ser Dios. Pero además de Dios es mi papá, es mi creador. Esther, no sé, primera impresión de este sermón, que a mí me ha gustado mucho, de ser sincero. A mí me ha resultado sorprendente porque me ha dado una percepción extraordinariamente tierna. Fíjate que nos hemos acercado a veces al Padre Nuestro, pero nunca lo había escuchado de esta manera, desde esta perspectiva. Y me parece súper enriquecedora, además, muy tierna, muy íntima, muy personal. Me ha llamado la atención, ¿no? Porque tampoco lo había visto desde este enfoque. Jesús nos está contando quién es su Padre. Jesús, dinos, me gustó mucho cómo lo planteó, dinos cómo es el Padre, ¿no? Entonces nos va contando las diferentes características y nos lo está contando él de primera mano. Qué idea tan bonita. Me ha gustado mucho y me ha resultado muy reveladora porque es otro enfoque, ¿no? Que no es el habitual. Y me ha gustado mucho la del pan. ¿Sabes? La idea del pan que necesitas desde la perspectiva no solo del pan físico, sino ver también el pan como otros tipos de alimentos que necesito también en lo cotidiano. Me ha gustado mucho, muy, muy especialmente. Y me llamó la atención también la respuesta, ¿no?, que iban dando también las personas que estaban en la iglesia, ¿no? Hablando de las ideas que tenían de la paternidad. Porque es verdad, lo hemos comentado alguna vez en este mismo programa, ¿no? Que, claro, no todo el mundo tiene la misma perspectiva de lo que es la figura del padre, de lo que significa la paternidad, en el mundo de los padres ausentes, de los padres abusadores, de los padres que no están a la altura, ¿no? De lo que significa, ¿no?, el concepto de padre. Me sirve para padres y para madres también, ¿no? De manera que es interesante que lo haya comentado al principio también. Cuidado con la imagen del Padre, porque para muchas personas es una imagen muy negativa y por lo tanto al hablar de Dios Padre tenemos que ampliar, ¿verdad?, bastante el foco. Pero sí, la verdad es que me ha resultado ahí algunos matices muy chulos, ¿eh? Que nos ha comentado Guillermo esta mañana, con los que no contaba y me ha sorprendido. Es verdad que la palabra de Dios es fuente inagotable, ¿verdad? Que llegas y de pronto alguien busca un matiz distinto, una nueva perspectiva y dices, qué bueno, esto enriquece, cómo te hace de nuevo sentir, bueno, pues que Dios es un auténtico tesoro, que cuanto más escarbas, más sacas y vas sacando joyas y a veces diamantes. Lo primero que nos hablaba de ese el pan nuestro, dánoslo hoy. Es verdad que en un enfoque mucho más amplio que simplemente el pan material, pero a mí también me ha parecido muy tierno como Jesús lo plantea, ¿verdad? Porque yo creo que en esta forma de cuando te vayas a acercar a Dios, a papá, pídele por tus necesidades físicas, espirituales, por lo que necesitas. Y además es un acto de fe. Pídelo con convicción. Yo creo que Jesús nos está diciendo, si realmente tú crees que Dios es todopoderoso, si crees que tú eres su hijo, porque cuando le dices Padre nuestro, ¿verdad? Estás declarando yo soy tu hijo, tú eres todopoderoso. Bueno, estoy seguro de que oyes mis oraciones porque si no, no dejaría de estar hablando contigo. ¿Qué motivo hay para que tú no atiendas cuando yo te pido que suplas mi necesidad de pan físico, espiritual? No hay ningún motivo. Es un acto de fe en el cual Jesús nos lleva, si realmente crees lo que dices que crees, eh, actúa con tranquilidad, confiado en que papá
papá te va a responder porque no tienes motivo para preocuparte. Realmente puedes descansar tranquilo. Sí, sí. Como decía Guillermo, a quien damos la bienvenida, qué gusto haberte escuchado hoy y que esto de teneros aquí arriba, llegan, ya no es el trasiego de la capilla hasta aquí arriba, ahora es un paseíto. Hay que estar seguros y confiados en Dios, porque si nosotros lo hacemos con nuestros hijos, que no vamos a pensar, ¿verdad?, en qué Dios va a hacer con nosotros. Sí, sí. Buenos días, Esther, también. Buenos días a todos. Arrímate, no sé si hemos abierto el micro. Creo que sí. A ver, ahora sí. Buenos días, Esther. Buenos días a todos los que nos siguen también. Richard. Bueno, sí, yo cuando pensé en esta meditación, nosotros siempre hablamos de Dios como Padre, pero a lo mejor un Padre distante, ¿no? No actuamos como si fuera nuestro papá. Entonces, claro, con esta reflexión, lo que he intentado transmitir es que Dios es un Dios cercano. Si nuestro padre, en mi caso, he dicho que mi experiencia de paternidad, o sea, con mi padre no ha sido tan buena, pero es verdad que yo tenía a mi abuelo, que también ha sido de papá, y ahí sí fue muy positiva, ¿no? Pero como un padre amoroso, un padre que actúa como debe actuar un padre, ¿no? Dios es más amoroso. Entonces podemos acercarnos a ese Dios de igual manera, ¿no? Porque Jesús no solo nos invita, sino nos autoriza y nos dice, oye, es vuestro Padre. Hazlo, es vuestro Padre. Podéis acercarse a ese Dios, a ese Padre con toda seguridad. Porque os escucha, porque está pendiente de vosotros. Y como decía, y os ofrece y os da el pan, no solo el pan físico, pero el pan que necesitáis, ¿no? A veces es cierto que le tenemos como un padre distante porque hay un problema económico, ¿verdad? Y sí, Dios ayúdame, pero si no me das exactamente lo que quiero y en el momento que quiero y ya, entonces yo empiezo a buscármelas por mi cuenta porque tengo que mantener a mi familia como si mi familia no fueran hijos de papá, sí. Como si yo no fuera su hijo y como si él no estuviese escuchándome y estando atento y proveyéndome lo mejor. Claro. Es un llamado, yo lo entiendo así, que nos hayas hecho a descansar tranquilos y seguros. Exacto. Claro, en aquel que nos quiere por encima de todo. Exacto, no es lo que he dicho antes, no es como lo que algunas personas interpretan, ¿no? Es decir, Dios está cuidando de todo, pues no tengo que hacer nada, no es esto. No. Pero aún cuando buscamos, hacemos nuestra parte, o sea, hazlo con la tranquilidad de que no estás solo, de que Dios ya va adelante, ¿no? Y aunque las cosas pues no salgan como nos esperamos, pues Dios ahí está trabajando también. Y cuando te llega el enemigo y te tienta, ¿verdad? Porque a veces tienta, sobre todo cuando no tienes trabajo y te dio este trabajo, pero tienes que trabajar en sábado, confía tranquilo en el Señor. Exacto. Él está al cargo, el enemigo te va a tentar, pero confía en Él, no te va a soltar de su mano. Hay un salmo muy interesante, que es el Salmo 131, es muy cortito, pero solo quería compartir con vosotros que habla en ese sentido. Por ejemplo, David lo escribió. Su hijo Salomón fue todo lo opuesto, es decir, buscó todo lo que una persona intenta buscar para llenar este vacío, ¿no?, que hay. Pero David, sin embargo, mira lo que dice el Salmo 131, que dice así, mira, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma, y espera Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Es decir, cuando un niño está en brazos de su madre, que depende de alimentarse de su pecho, pues una vez que está alimentado, ¿qué hace? Pues está relajado, descansado, ¿no? Es decir, como un niño que está en brazos de su madre, pues Dios me cuida así, yo puedo estar descansado y confiado de que Dios me está cuidando, ¿no? Esther. Tendrá mejor que ver con ese texto que dice, pedís pero pedís mal. A lo mejor lo que ocurre es que lo que estamos pidiendo no es precisamente lo que necesitamos, ¿no? Y ahí está la figura también del padre, que es el que sabe lo que yo necesito, ¿no? Porque me hacías pensar, sinceramente, Guillermo, porque lo estábamos comentando, nos has dado unas ideas nuevas y refrescantes, ¿no? Nos ha gustado mucho, ¿no? El planteamiento, ha sido un acercamiento distinto a otros que habíamos oído.
Y me hiciste pensar en lo del pan, en lo de la necesidad de pan, porque es posible que a veces, no voy a decir que lo que Dios me dé es que pase un poquito de hambre, pero sí que a lo mejor yo estoy pidiendo una cosa, pero Él sabe que necesito otra, y entonces a lo mejor lo que me da es pan de paciencia, por ejemplo, ¿no? O pan de, a lo mejor pues otro tipo de resiliencia o algo que no necesito. Claro, ¿y cómo podemos aprender a pedir bien? Si papá está deseando dárnoslo absolutamente todo, pero está deseando dármelo todo y puedo ser yo la que estoy pidiendo y pido mal, y por eso no me da, ¿cómo lo traduzco? Sí, mira, yo en la misma oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces, claro, nosotros pedimos según entendemos que es lo mejor para nosotros. Yo no voy a compartir ahora la historia porque es muy larga, pero yo en mi vida hubo un momento en que lo pasé muy mal y yo pedía lo que yo pensaba en este momento que era lo que necesitaba y incluso hacía algo que solemos hacer, es decir, oramos a Dios recordándole sus promesas, porque tu palabra dice tal cosa, ¿no? Como recordando a Dios, como si Dios se hubiese olvidado. Me estás fallando. Exacto. O incluso usando la oración como una herramienta violenta en contra de Dios, para que haga lo que yo quiero. Sin embargo, pedir que Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas, ahí también es diferente, porque Dios sabe lo que necesito. Yo pienso que sé, ¿no? Yo me apoyo en mi sabiduría, pienso, Señor, yo necesito eso. Pero claro, nosotros no conocemos lo que va a pasar de aquí en adelante, no podemos saber 1 metro del futuro, o sea, de nuestra historia futura, pero Dios sí lo sabe. Entonces, ahí también, en pedir el pan y pedir que se haga su voluntad, se cumpla su voluntad en mi vida, también es confiar. Es decir, yo pienso que necesito eso, pero yo pongo mi vida en tus manos para que así se cumpla su voluntad en mi vida. Pero también es necesario madurez en ese sentido para que Dios pues cumpla, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 13:34, cuando Dios dice a Israel, la lamentación sobre Israel, ¿no? Es algo muy, muy interesante porque mira, Dios dice lo siguiente. Perdona que me permitís, voy a leer, ¿vale? Dice así, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y mira, cuántas veces quise juntar tus hijos como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste, no quisiste. Es decir, cuántas veces quise bendecirte, cuántas veces quise hacer cosas en tu vida, pero no me dejaste hacer. Fíjate que en este multipan que nos has presentado, que es verdad que nos amplía el concepto simplemente de lo material, en realidad Jesús nos está invitando que cuando oremos con el Padre seamos conscientes de lo que contamos, ¿verdad? Exacto. De lo que ha pasado ayer ya no puedo hacer nada porque eso ya está hecho. Con el mañana no cuento con el hoy. Y el hoy es el ahora mismo, ¿verdad? Entonces, en ese pan, dame lo que necesito para hoy, ¿vale? Que esté consciente de que lo que tengo te pertenece a ti y que eres tú quien me lo da, pero además en lo espiritual, dame ese pan cada día. Sí. Y es interesante dámelo, porque a veces nos damos... Como adventistas nos damos atracones, ¿verdad? De sábado en sábado, como que podemos engullir toda la comida para toda la semana y no, sí. Esa invitación es de ese pan que también es espiritual cada día. Dame el pan cada día, el pan nuestro de cada día. Ayúdame a tener una relación contigo diaria, constante, que cada día me provea para sentirme seguro cada día, no para sentirme de semana en semana y luego fluctuante. Sí, sí. Es interesante que cuando se habla de pan, Jesús dice, danos el pan, danos hoy el pan, ¿no? Pero también, por ejemplo, en Juan, él dice, yo soy el pan de vida. Es decir, por eso Jesús es todo lo que necesitamos. Uno puede dejar a Jesús solamente en la esfera de lo espiritual, religioso. Bueno, Jesús está ahí, lo que dices tú, el sábado me lleno de... Pero no. Jesús tiene que estar en todo, porque claro, si no te engañas. Todo lo que necesitamos. Sí, sí. Él es todo lo que ofrece. Por ejemplo, si miramos la historia, por ejemplo, del ciego cuando tuvo que hacer el barro y poner, porque le faltaba barro. Jesús es el barro. Jesús es el agua. Jesús es el pan. O sea, Jesús es lo es todo. Todo, lo es todo, ¿no? Entonces podemos pedir sin miedo, porque Él nos da en abundancia. Oye, y es todo lo bueno
y no es nada malo. Estaba pensando que podíamos hacer un paralelismo también con lo que hemos comentado en la escuela sabática, ¿no? Nos han recordado que toda buena dádiva viene de arriba, que lo que viene del Padre siempre es bueno. Claro, aquí tenemos otra vez el paralelismo con los padres terrenales. Hay padres que hacen lo malo a los hijos y hay padres, ¿verdad?, que maltratan a sus hijos o que los descuidan, o padres que están ausentes, pero podemos confiar en que todo lo que provenga de Dios es bueno, ¿no? Sí, o el Padre del Cielo nos puede dar una mala dádiva. Eso es imposible. No, no. Tanto que el texto dice que toda buena dádiva, es decir, no hay nada, no hay sombra de variación, nada. Es decir, Dios no cambia nunca, ¿no? Entonces, si Él dice, pues su palabra es fiel y permanece fiel para siempre. Es decir, oye, confía, pero confía sin miedo, lánzate sin miedo, porque no te va a fallar, no, o sea, nunca. Dios no cambia y no falla. Dios es un Padre de amor que nos ama a punto de dar su vida, ¿no? El mismo Dios da su vida. Fíjate que deberíamos de aprender a cambiar esta ecuación, porque la ecuación dice toda buena dádiva proviene de Dios. Con lo cual lo que me dice es que cuando algo no es bueno, no proviene de Dios. Deberíamos de aprender a leerlo a la contraria, para que cuando me lleguen las cosas malas esta mañana, estábamos hablando, ¿verdad?, en la escuela sabática, cuando llegan los desastres naturales y la gente dice, si Dios fuera amor, ¿por qué? Si esto lo tuviésemos inculcado en nuestra cabeza, todo lo bueno proviene de Dios y lo que no es bueno no proviene de Dios, cuando nos lleguen las cosas malas, tendríamos ciertamente por seguro que no provienen de Dios, que no es Dios quien las está enviando y que podemos seguir tranquilos, descansados y seguros en Él, porque solo lo bueno proviene de Dios. Exacto. Hoy en la escuela sabática no estaba con vosotros, pero seguramente habéis comentado sobre el texto de Mateo 13, cuando dice, y esto, o sea, y esto, ¿de quién es obra? Es obra del enemigo. Es decir, no el es enemigo ha de hecho Dios. esto. Exacto, el enemigo ha hecho esto, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que todo lo malo que pasa, es verdad que tenemos el albedrío, libre albedrío, podemos elegir mal y bien, pero todo lo que pasa es consecuencia porque hay un enemigo que trajo la maldad, que trajo lo que no es bueno, ¿no? Porque Dios es bueno siempre. Siempre. Uy, perdón, voy aquí. No pasa nada. Dentro de esas cosas buenas que nos da, me gusta mucho. Nos ha señalado, Dios nos da las nuevas oportunidades. Que eso es algo que a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Sí. Y decir, merezco una nueva oportunidad. Pero tenemos un papá que constantemente nos da nuevas oportunidades. Nosotros, es verdad que como seres humanos a veces decimos, mi paciencia se ha agotado. Yo creo que la paciencia de Dios no se agota. Y a veces lo oigo en algunos foros que dicen, la paciencia de Dios se ha agotado. Yo creo que la paciencia de Dios no se agota. Lo que pasa es que Dios sabe cuando tú ya has tomado una decisión final. Exacto. Y dice, pues hasta aquí has llegado. No porque Él diga, se agotó. Yo eso es una forma de hablar que tiene la gente. Se agotó mi paciencia, ya no te aguanto más. No, es si ya no puedo hacer nada con tu vida, ya está. Hasta aquí ha llegado. Pero si no, la paciencia de Dios no se agota. Dios nos da nuevas oportunidades. Y yo esto, muchas veces cuando doy estudios bíblicos lo veo en Sansón, ¿verdad? Cuando a veces hablamos acerca del arrepentimiento, y esto es un llamado a todos los papás que tenemos hijos fuera de la iglesia y a veces nos mortificamos, como Manoa oró y como Manoa deseaba que su hijo andara por los caminos de Dios, y Sansón era todo lo opuesto a lo que un padre desea, ¿verdad? Sí. Malas decisiones, malos caminos, malas compañías, pero yo estoy seguro que Manoa, que era un hombre de fe, oraba depositando su preocupación en las manos de Dios. ¿Cuántas oportunidades le dio Dios a Sansón? Hasta que, ¿verdad? Exacto. Sansón volvió para él. El día que Manoa resucite se va a encontrar una sorpresa. ¿Verdad? Porque se fue seguramente con la tristeza de tener un hijo perdido y ahí se levantará entre los héroes de la fe, porque al final Dios sigue dando oportunidades. Mientras hay un ápice de posibilidad de que te puedas arrepentir,
sus oportunidades están. Es que nuestro juicio es diferente del de Dios. Nosotros miramos y decimos, esto aquí, no, no hay, o sea, no hay manera, no tiene concierto, es decir, pero no tiene arreglo, perdona la palabra concierto en portugués. Sin embargo, Dios mira diferente, ¿no? Por eso he comentado que Dios nos da este espacio para que nos equivoquemos, ¿no? No es que Dios quiere que nos equivoquemos, pero Dios nos da la libertad. Y cuando nos equivocamos y nos arrepentimos y volvemos heridos, dañados, Dios nos recibe siempre, ¿no? Y cuando no lo hacemos, quiero decir, hay gente que le molesta que hablemos continuamente de que Dios es un Dios de amor. Para mí, sí. Dios nos da oportunidades constantes porque es un Dios de amor. Exacto. Y cuando yo no me arrepiento, en el día del juicio final, cuando los malvados resuciten antes de ser destruidos, dice la hermana White que su vida pasará delante de ellos, viendo todas las veces que Dios les ha dado oportunidades y exclamarán, justos son tus juicios. Para mí es un acto de amor. Cada oportunidad es me preocupo por ti, si es que no quiero que te pierdas, es que quiero que estés conmigo. Luego yo tengo libertad para decidir si lo cojo o no lo cojo. Pero cada nueva oportunidad es un acto de amor que Dios nos da constantemente. No es como hacemos los hombres, te da una oportunidad, ¿verdad? Me has defraudado, ya está. Dios no se cansa de darnos oportunidades porque nos desea salvo. Si me salvo, bueno, feliz como una perdida. Pero si no, es que Él es amor, no puede hacer otra cosa que intentar salvarme. Sí. Mira, en relación al amor, yo algunas veces escuché que, por ejemplo, hay gente que no le gusta mucho hablar sobre el amor, le gusta más hablar sobre el juicio y tal. Que también existe. Existe, pero mira, pero la Biblia es clara, Dios es amor. Aquel que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. 3 cosas permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es que el amor ocupa un papel, o sea, el amor tiene un papel o un lugar principal. Si no hay amor, pues no hay nada más. Imagínate, hay juicio, pero imagínate un juicio sin amor. Es decir, Dios incluso en el juicio es amor. Entonces no podemos quitar el amor de la ecuación. Por amor Jesús ocupó mi lugar en el juicio. Exactamente. Esther. Y otra idea también al hilo y estamos pensando en el Padre Nuestro desde otra perspectiva, ¿no? Que ese amor incluye la cuestión de guardarnos del mal, que a lo mejor sería algo que podríamos preguntarnos, no todas y todos. Oye, cuando yo le pido a Dios, guárdame del mal, líbrame del mal, exactamente que lo estoy pidiendo, porque a veces lo que está intentando Dios es protegerme y guardarme del mal, y yo estoy diciendo, sí, bueno, pero yo quiero hacer lo que quiero yo. Y efectivamente me pongo otra vez en manos de quien no debo, ¿no? Quizá tendríamos que volver a la visión madura, ¿no? De guárdame del mal significa, papá, quiero que me protejas, porque yo no quiero estar del lado del otro, del lado que me hace daño, el daño que me hace mal. Sin embargo, a veces parece que tenemos esa discusión interna de, sí, guárdame del mal, pero al mismo tiempo guárdame del mal a mi manera, ¿no? No que se haga tu voluntad, exacto, sino que me cuides a mi estilo. Y esto a veces no funciona, ¿no? Sí, yo resalté la lectura que hago también. Es verdad que Dios nos guarda del mal que puede pasarnos. Oramos por su protección, ¿no? Pero yo creo que el mayor mal es cuando nos volvemos malos también. He usado la palabra malvados, ¿no? O sea, que es más fuerte que malos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo soy herido, pero quiero como respuesta herir al otro, pues entonces yo me he hecho malvado también, ¿no? Entonces, líbrame de esto. O sea, pon amor en mi corazón, dame la capacidad de perdonar, dame la capacidad de ser semejante a ti, de parecerme contigo, porque es guardarme de esta maldad también, porque si me vuelvo malo, pues entonces ahí está el problema, ¿no? Entonces la lectura que hago yo también, aparte de guardarnos de cualquier circunstancia mala que pueda pasarnos, yo creo que Dios también quiere guardar nuestro corazón. Fíjate que a mí me ha parecido muy interesante y mucho más que mi lectura particular normal, porque esa parte del Padre Nuestro siempre decía yo, líbrame del mal. Claro, le pido a Dios que me proteja, pero Dios no puede violar mi libertad. Exacto. Entonces le estoy pidiendo algo que sé que Él, si Él no desea que me vaya mal, ¿qué le estoy pidiendo realmente? Porque le pido que me libre del mal, que Él quiere librarme, pero no puede
coartar mi libertad porque Él es amor y me hizo libre. Me gusta mucho ese líbrame de ser malvado. O sea, actúa en mi vida, no me permites que aquellas heridas que me han hecho me hagan ser tan malo como las personas que me lo hicieron. Ayúdame a saber perdonar como tú perdonaste en la cruz, a saber amar como nos amaste desde la cruz. Me parece una visión muy, muy, muy amplia de lo que Dios sí puede hacer en mi vida, porque lo otro, Dios no va a poder ir en contra de mi libertad. Sí. Pero Dios sí que me puede ayudar para que yo no devuelva mal por mal. Pero mira, la gracia de Dios, el perdón de Dios es muy grande, incluso cuando nos volvemos malvados. Porque, por ejemplo, mira, la historia de David, voy a salir un poquito del Padre Nuestro, pero la historia de David se había vuelto pero muy malvado, ¿no? Incluso violador, asesino y todo eso, ¿no? Sin embargo, cuando volvió en sí, se dio cuenta de dónde estaba, pidió a Dios que perdonara su pecado, pero crea en mí un corazón puro, limpio, ¿no? Y Dios nos puede dar esto, aun cuando nos hayamos vuelto malvados, ¿no? Y la Biblia está toda conectada. Entonces, claro, cuando yo hago esta lectura, crea en mí un corazón puro. Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Amén. Entonces, Dios puede perdonarme, Dios puede transformar mi corazón malvado. Y solamente así, tan solo así puede verlo. Nueva criatura. Exactamente. Así se entiende muy bien con este ejemplo lo que ocurre en David, porque David, es verdad, se había vuelto malvado, pero dice, en mi pecado se estaban secando mis huesos. Él se sentía mal, pero no sabía cómo volver a Dios. Exacto. Y necesitó que Dios le pusiera a Natán allí para... yo sé que tú realmente no quieres estar así. Estás así, no sabes salir. Te voy a propiciar la salida. El Padre Nuestro tiene entonces mucho sentido en ese no me permites que sea malvado porque fue lo que hizo con David. Sí. Te has convertido en malvado, no sabes salir, pero no estás a gusto. Yo voy a tomar posesión y voy a hacerte salir de ahí, a pesar de que eso suponga la humillación, la responsabilidad por el daño que has hecho. Dios no te dice, no te preocupes, vamos a taparlo todo y que no. Te vas a hacer responsable, pero vas a sanar. Exacto. Y David sanó. Es lo más importante. Las consecuencias de nuestras elecciones, de lo que elegimos hacer, siempre estarán. Dios no las tapa. No las oculta. Pero si nuestro corazón puede estar en paz. Entonces Dios nos da este descanso, esta paz. Exactamente. Y es lo que Dios nos ofrece, ¿no? Y yo no sé si sobre este punto quieres comentar algo más. Si no, pues quisiera comentar sobre el tema del perdón también, que es algo muy importante. Yo creo que esto hay que enlazarlo con ese perdón, porque yo creo que Jesús ahí hila muy fino. Dios es Padre de todos, ¿verdad? Ese perdónanos como nosotros perdonamos, si fuéramos conscientes de ello. A veces repetimos el Padre Nuestro así de carrerilla, pero si fuéramos conscientes de que le estamos pidiendo a Dios, perdona como estamos perdonando nosotros, yo creo que temblaríamos, porque a veces perdonamos con muy poco entusiasmo, voy a decir. Sí. Y es que al final del Padre Nuestro, después que se concluye, tú es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Y entonces habla del perdón. Que entonces Jesús deja ver que el perdón para los que le siguen a Él no es algo opcional. No es una opción. Es una obligación de perdonar, ¿no? Entonces es muy duro eso, porque ¿cómo puedo perdonar todo el daño que me hicieron? De la misma manera que Dios nos perdona todo lo que hacemos, ¿no? Por aquí hay varios matices, no vamos a entrar. No, pero suspiro así porque yo creo que realmente hemos hecho más daño nosotros a Dios que todo el que nos hayan podido hacer a nosotros, pero con diferencia. Claro, una vez más a lo mejor volvemos a lo mismo, ¿no? El límite somos nosotros, el límite lo ponemos nosotros. Si yo creo realmente que mi Padre es todopoderoso, que es amor, acabamos de decirlo, Dios es amor. Bueno, pues eso tiene muchas traducciones. Eso quiere decir que su perdón es absolutamente abundante, lo hemos comentado antes, ¿no? Que su amor está por encima de siquiera lo que imaginamos y por lo tanto su perdón también. Entonces, si yo creo que me ha perdonado hasta lo sumo,
si ha costado nada menos que la sangre de Jesús, si yo no entiendo lo inabarcable que es todo ese perdón, ¿cómo me puedo atrever siquiera, ¿no? a decir que yo no perdono? Y ojo que lo digo en primera persona, ¿eh? Esther, todavía tienes una imagen muy pequeña del perdón de Dios, porque si fueras consciente de lo que eso supone, no dirías absolutamente nada y efectivamente tu vida tendría que ser distinta en ese sentido. Y perdonarías de forma espontánea, natural, porque te sientes absolutamente perdonada por él, ¿no? Quizá nos falta ese puntito, ¿no? De entender lo inabarcable que es esto. Nos cuesta, escuchamos la parábola, ¿verdad?, de los dos deudores y decimos, Jesús está hablando de otros. No, Jesús está hablando de mí. De mí, yo tengo que perdonar lo que, Dios me ha perdonado a mí. Es una deuda incalculable y lo que yo tengo que perdonar es muy poco. Sí. Esa parábola habla de Richard. Sí. Entonces, eso debiéramos de hacerlo todos personal. Está hablando de mí, como tú dices, no es algo opcional, es una obligación, es algo que yo necesito porque además el perdón no siempre sana relaciones. Exacto. Pero siempre sana a quien lo otorga. Exacto. Entonces yo necesito sanarme. Cuando me han hecho daño, cuando hago daño, yo necesito ser sanado. Y solo el perdón sana. Sí, lo increíble es que cuando hablamos del pan, el perdón también es un pan. ¿Qué necesita? ¿Qué pan es? Mira, yo no puedo perdonar, dame este pan. Y Dios nos da la capacidad, ¿no? Otro día, en otro lugar, pues distante, me acuerdo que habíamos hecho una Santa Cena, ¿no? Y no vi a una persona muy cercana, entonces después hablamos y le digo, oye, no te he visto allí. Sí, es que yo no fui porque no me sentía digno. Digo, pues entonces tenía que estar. Claro. Y si te sientes digno, pues ahí tienes que pedir perdón. Es decir, aun cuando Eso es. O sea, nos sentimos como somos realmente indignos, pues el Señor nos invita a su mesa. Oye, eres indigno, pero yo te daré el pan, el pan de vida, y así serás digno en mi presencia, porque yo daré mi justicia, yo daré mi perdón. Sí. Todo lo que Dios nos ofrece es lo que necesitamos, y todo lo que necesitamos, Dios pone a nuestra disposición, siempre. Así que pedir sin miedo, pedir sin vergüenza, porque Dios está dispuesto a darnos a todos el pan que necesitamos, ¿no? Hay un aspecto más que me gustaría poder repasar, sé que estamos prácticamente a final de tiempo, pero que me parece precioso también, ¿no? Lo has así como tocado de pasada, pero tiene que ver con algunas de las cosas que dijeron los asistentes, los que estaban pues viendo el sermón. Porque yo tomé nota al tiempo que le ibas diciendo de lo que la gente te iba diciendo de lo que significaba padre, ¿no? Y bueno, anoté muy rápido. Protección, apoyo, fuerza, ánimo, alimento, seguridad, amor. Y me dejé la última con mayúsculas. Identidad. Idea de la filiación. La idea que luego comentaste al final, ¿no? Cuando hablaste de Jesús, mi Padre, nuestro Padre, ¿no? Dándonos la filiación correcta. Me llevó también a pensar, porque me vino a la mente, bueno, lo importante que es esto, claro, que yo me sienta hija, efectivamente, de ese Padre, que yo sepa y entienda que soy su familia, ¿no? ¿Sabes qué me llevaste a recordar el texto este tremendo, tremendo, de Jesús, de Juan 8, cuando les dice, espérate que lo tengo aquí abierto, versículo aquí 39. Bueno, cuando les decía, nuestro padre es Abraham, y recuerda a Jesús, ¿no? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fuerais, y si vuestro padre, dice, versículo 42, estaba buscando, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Y un poquito después dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Guau! Son palabras de Jesús, clarificando la cosa. Sí. ¿Quién decís vosotros que es vuestro padre? ¿De quién sois hijos? Bueno, la idea efectivamente de que mi padre es Dios, caramba, yo no querría que Jesús me dijera, tu padre es el diablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir cuando dice esto? Pero nuestra filiación está clara, ¿no? El Padre Nuestro me invita a recordar que Él es mi padre. Y por lo tanto, si es mi padre, sus obras tengo que hacer, ¿no? Que es una idea también muy bonita enmarcando todo eso. Así es. Gracias por la aportación, Esther. Hay una última parte, ya tenemos que terminar, que a mí me gustó. Nos has dicho que elegir a Jesús es una decisión personal, ¿verdad? En esto estamos todos de acuerdo, pero que no se camina solo.
Exacto. Caminamos en familia. Exacto. Y claro, yo camino con mi hermano. Claro. Caminamos en familia. Y en familia tenemos que apoyarnos, que ayudarnos. Tú decías, si uno tuerce a la derecha y no ves a Jesús, pero sabes que ese es el camino, ¿verdad? Visualmente es así, pero deberemos de interiorizarlo. Caminamos en familia. Cuando un miembro se duele, dice el apóstol Pablo, todos se duelen. Exacto. Necesitamos caminar juntos. Mi decisión es personal, pero ahora en el camino al cielo no voy solo. Así que necesito ayudar y dejarme ayudar. Es imposible para uno caminar solo, es imposible que uno pueda mantenerse, sostenerse solo por todo el camino. Necesitamos. Además es muy triste, porque cuando uno se siente solo, ¿verdad? Pero estamos en familia, necesitamos ayudarnos, necesitamos dejarnos ayudar y necesitamos juntos apoyarnos para llegar al cielo. Exacto. Es verdad que la decisión es personal, pero para eso estamos, para eso está la iglesia. Sí, sí. Y cogiendo la idea de Esther, o sea, es decir, somos hermanos todos, hijos e hijas de Dios. Entonces las obras que tenemos entre nosotros también, pues de apoyarnos, levantarnos, de estar ahí cuando uno necesita también, pues esto también demuestra hijos de quién somos, nuestra identidad, ¿no? Tenemos que ir cerrando, Esther. ¿Con qué te quedas del sermón? Última idea. Pues mira, hago una aplicación que está relacionada con algo que habíamos comentado aquí en el programa hace unas cuantas semanas, hablando de los padres adoptivos, ¿no? Y de la idea de familia. Incluso en ese trabajo de familia que tenemos que hacer con los demás, tenemos también probablemente, ¿verdad?, compañeros, que volver a dibujar esa idea desdibujada del padre. Porque en nuestra familia, ¿verdad?, caben todos. Caben aquellos que no tienen padre ni madre terrenales. Dios es aquel que puede adoptar huérfanos. Dios es aquel que puede prohijar, que puede adoptar, ¿verdad?, a aquellos que creen que no tienen familia. Dios es aquel que nos convierte a todos en hijos e hijas, en hermanos. Él tiene una idea de familia mucho más abarcante, ¿verdad?, que la idea de las familias de la tierra. Él puede acoger a todos aquellos. No hace falta que tengas un apellido diferente, ¿no? Da igual dónde hayas nacido, da igual quién sea tu familia terrenal. Dios te puede adoptar y de hecho te hace y te puede llamar su hijo, su hija. De manera que compartamos también esta esperanza, ¿no? Nadie está fuera de poder ser llamado hijo o hija de Dios. Es padre de todos y de todas y está dispuesto a adoptarnos si así lo deseamos, ¿no? Siguiendo el símil de aquel o aquella que cree que es huérfano o aquella que quizá cree. Hay lugares en el mundo donde la gente no tiene apellidos, donde la gente no tiene documentos, donde se abandonan las criaturas y quedan por ahí a su suerte. El Dios en el que creemos no hace eso. Es un Dios que ama, que acoge, que cuida, que protege y que hace que estés con Él en su familia. Y es una idea que deberíamos compartir también con los demás. Además, da igual tu nacionalidad, tu color, Da igual. Tu apellido, tu acento, tu posición social. Eres hijo de mi papá, así que eres mi hermano. Eso es lo que nos enseña Jesús, eres mi familia. Tenemos que ir terminando esta edición, la edición 386 de La Iglesia en Casa. Yo me voy a quedar con una parte que has insistido al final, que nos has dicho que es muy importante. Si quieres estar sentado en la mesa de papá, en el reino de los cielos, no vas a estar sentado si estás peleado con tu hermano. No vas a poder llegar allí peleado con nadie. El perdón tiene que ser recibido e impartido. Eso es lo que nos enseñó Jesús y eso es lo que el pastor esta mañana nos quería resaltar en último lugar. Ese perdón te va a sanar tus heridas y te va a ayudar a entender a un Dios que te ama y que te comprende, a un Dios que es justo, a un Dios que está en los cielos y que es papá de cada uno de nosotros. Terminamos esta edición. Muchas gracias, pastor, gracias a vosotros por la oportunidad. Es siempre un privilegio, un placer estar aquí con vosotros. Y por un sermón tan cariñoso, tan cercano de alguien que necesitamos sentir como eso, como nuestro papá. Amén. A todos, pues os invitamos que la próxima semana a las 10 en punto, si la técnica nos permite y si aquí el presentador nos permitirá. No llega tarde, pues a las 10 en punto de la mañana estaremos aquí en la Iglesia Casa. Muchas gracias por haber estado ahí, por vuestros comentarios. Que Dios os bendiga, que papá esté con vosotros, que podáis caminar con Él cada día y que sintáis su presencia porque os va a llenar de bendiciones.
Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana.